Marcos, capítulo 4. Jesús comenzó a enseñar una vez más a la orilla del lago, y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él, que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en sus enseñanzas les decía: presten atención. Resulta que un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó, porque la tierra no era profunda, pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y brotó y creció y dio fruto, y rindió una cosecha de 30 y 60, y hasta de 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. Él les respondió: a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo se les dice por parábolas, para que viendo, vean y no entiendan, y oyendo, oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. También les dijo: si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón. Otros son como lo sembrado entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Pero, como no tienen raíz, su vida es muy corta, y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros, que son como lo sembrado en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben, y rinden fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. Capítulo 179. La parábola del sembrador. Salió un sembrador a sembrar. Sus tierras eran muchas y de distintos tipos. Algunas de ellas las había heredado de su padre. En estas, su falta de atención había permitido la proliferación de plantas espinosas. Otras eran adquiridas. Las había comprado a una persona descuidada y las había dejado como estaban. Otras estaban atravesadas por caminos, porque el hombre era un comodón y no quería hacer mucho recorrido para ir de un lugar a otro. En fin, había algunas, las más cercanas a la casa, que había cuidado, para que el aspecto de delante de su casa fuera agradable. Estas tierras estaban bien limpias de cantos, de espinos, de malas hierbas, etc. Pues bien, el hombre tomó su saquito de trigo de simiente,
el de mejor calidad, y empezó a sembrar. La simiente cayó en el terreno bueno, esponjoso, arado, limpio, abonado, de las tierras cercanas a la casa. Cayó en las tierras cortadas por esos caminos más o menos anchos que las fragmentaban hasta la saciedad y que además eran fuente de despreciable polvo árido para la tierra fértil. Otras semillas cayeron en las tierras en que la ineptitud del hombre había dejado proliferar los espinos. El arado ahora los había arrastrado a su paso y parecía que ya no hubiera, pero seguían estando porque solo el fuego, la radical destrucción de las malas plantas, les impide volver a nacer. La última semilla cayó en los campos comprados poco antes, en esos campos que el sembrador había dejado como estaban cuando los adquirió, sin roturarlos profundamente, sin levantar todas las piedras que estaban hundidas en la tierra y que formaban un pavimento duro en que no podían prender las tiernas raíces. Una vez esparcida por los campos, toda la simiente volvió a su casa y dijo: «Bien, bien, ahora no hay sino que esperar a la cosecha». Y se regocijaba al ver con el paso de los meses, primero germinar bien espeso el trigo en las tierras que estaban delante de su casa, luego crecer, ¡oh, qué suave alfombra!, y producir espiga, ¡qué mar!, y dorarse y cantar su hosana al sol entrechocándose las espigas. El hombre decía: «Como estas tierras serán todas las demás, preparemos la hoz y los graneros, cuánto pan, cuánto oro». Y exultaba de gozo. Segó el trigo de las parcelas más cercanas y luego pasó a las tierras que había heredado de su padre y que había dejado abandonadas. Al verlas, se quedó de piedra. Mucho trigo había nacido porque eran buenas parcelas, y la tierra bonificada por su padre era rica y fértil. Pero esta misma fertilidad había actuado en las plantas espinosas, arrastradas por el arado, pero aún vivas, que habían renacido, creando un verdadero techo de híspidos ramajes de espinos, a cuyos través sólo algunas escasas espigas de trigo habían podido emerger, con lo cual casi todo había quedado ahogado. El hombre dijo: «Con estas parcelas he sido negligente, pero en otras no había espinos, irá mejor la cosa». Y pasó a las tierras que había comprado recientemente. Su estupor pasó a ser dolor. Delgadas hojas de trigo ya resecas yacían como heno seco, diseminadas por todas partes. Heno seco. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?, se lamentaba el hombre. Pues si aquí no hay espinos, y el trigo era el mismo, y había nacido bien compacto y hermoso, se ve por las hojas bien formadas y numerosas, ¿por qué entonces todo ha muerto sin formar espiga? Y con dolor se puso a excavar en el suelo para ver si encontraba nidos de topos u otros flagelos. No había ni insectos ni roedores. Pero ¿cuántas piedras? ¿Cuántas piedras? Estas parcelas estaban literalmente hablando pavimentadas con lascas de piedra. Era engañosa la poca tierra que las cubría. Ah, si hubiera hincado profundamente el arado a su debido tiempo. Ah, si hubiera excavado antes de aceptar esas tierras y comprarlas como buenas. Ah, si al menos, una vez cometido el error de adquirir lo que se le ofrecía sin asegurarse de su calidad, lo hubiera bonificado a fuerza de brazos,
Pero ya era demasiado tarde. Inútil llorar. El hombre se enderezó, desanimado, y fue a ver los campos cortados por los caminos que él mismo, buscando la comodidad, había trazado. Y se rasgó las vestiduras del dolor. Aquí no había nada, absolutamente nada. La tierra oscura del campo estaba cubierta por un leve estrato de polvo blanco. El hombre se desplomó gimiendo. Pero aquí, ¿por qué? Aquí no hay ni espinos ni piedras, porque estos campos son nuestros. Mi abuelo, mi padre, yo, los hemos tenido siempre y durante muchos lustros los hemos hecho producir y han sido fértiles. Yo he abierto los caminos, habré quitado espacio a las parcelas, pero ello no puede haberlas hecho tan improductivas. Estaba llorando cuando un nutrido conjunto de pájaros, que con frenesí se lanzaban de los senderos a la tierra de labor y de ésta a los senderos para buscar semillas, le dieron la respuesta a su dolor. Esta tierra se había convertido en una red de caminos, a cuyos bordes habían ido a parar granos de trigo, atrayendo así a muchos pájaros, los cuales primero se habían comido los granos que habían caído en el camino, y luego lo que había caído dentro, hasta el último grano. De esta forma, la simiente, igual para todas las parcelas, había producido en unas 100, en otras 60 o 30, o nada. El que tenga oídos para oír, que oiga. La semilla es la palabra, que es igual para todos. Los lugares donde cae la simiente son vuestros corazones, que cada cual lo aplique y lo comprenda. La paz sea con ustedes. Explicación de la parábola del sembrador. Escuchen ahora el espíritu de la parábola. Tenemos 4 tipos de campos: los fértiles, los espinosos, los pedregosos y los que están llenos de senderos. Tenemos también 4 tipos de espíritus. Por una parte están los espíritus honestos, los espíritus de buena voluntad, preparados por esta misma buena voluntad y por la obra buena de un apóstol, de un verdadero apóstol. Porque hay apóstoles que tienen el nombre, pero no el espíritu de apóstoles. Su efecto sobre las voluntades que se están formando es más mortífero que los propios pájaros, espinos y piedras. Con sus intransigencias, prisas, reprensiones y amenazas, trastocan todo, de tal forma que alejan para siempre de Dios. Hay otros que, al contrario, por regar continuamente benevolencia desfasada, ajan la semilla en un terreno demasiado blando, enervan con su enervamiento las almas que están bajo su custodia. Mas, refirámonos a los verdaderos apóstoles, es decir, a los espejos límpidos de Dios. Son paternos, misericordiosos, pacientes y al mismo tiempo fuertes como su Señor. Pues bien, los espíritus preparados por estos y por la propia voluntad se pueden comparar a los campos fértiles, exentos de piedras y zarzas, limpios
de malas hierbas y cizaña. En ellos prospera la palabra de Dios. Cada palabra, una semilla, produce una macolla y luego espigas maduras, y da en unos casos el 100, en otros el 60, en otros el 30%. Entre los que me siguen, ¿hay de estos? Sin duda, y serán santos. Los hay de todas las castas, de todos los países, incluso gentiles hay, que darán también el 100% por su buena voluntad. Por ella únicamente, o también, además de por ella, por la de un apóstol o discípulo que me los prepara. Los campos espinosos son aquellos en que la indolencia ha dejado penetrar espinosas marañas de intereses personales que ahogan la buena semilla. Es necesaria siempre una vigilancia sobre uno mismo. Siempre, siempre. Nunca decir, yo estoy formado, he recibido ya la semilla. Puedo estar tranquilo porque daré semilla de vida eterna. Es necesaria siempre una vigilancia. La lucha entre el bien y el mal es continua. ¿Alguna vez se han parado a observar una colonia de hormigas que se establece en una casa? Ya se las ve junto al hogar. La mujer ya no vuelve a dejar alimentos allí, sino que los pone encima de la mesa. Mas el olfato de las hormigas examina el aire y asaltan la mesa. La mujer pone los alimentos en el aparador, pero ellas pasan adentro a través de la cerradura. Entonces la mujer cuelga del techo esos alimentos, pero las hormigas recorren un largo camino por paredes y viguetas, bajan por la cuerda y comen. Entonces la mujer las quema, las envenena y se queda tranquila creyendo que las ha destruido. Si no vigila, ¡qué sorpresa! Ya salen las otras nuevas que han nacido y vuelta a empezar. Esto durante el tiempo que dura la vida. Es necesario vigilarse para extirpar las plantas malas desde el primer momento en que aparecen. Si no, harán un techo de zarzas y ahogarán el trigo. Los cuidados mundanos. El engaño de las riquezas. Crean la maraña. Ahogan la planta de la semilla de Dios y no dejan que llegue a hacerse espiga. ¿Y las tierras pedregosas? ¿Cuántas hay en Israel? Son las que pertenecen a los hijos de las leyes. Como muy acertadamente ha dicho mi hermano Judas, estas tierras no tienen la piedra única del testimonio, no, la piedra de la ley, sino el pedregal de las pequeñas, pobres, humanas leyes creadas por los hombres. Muchas, tantas, que con su peso han reducido a alascas incluso la piedra de la ley. Se trata de un deterioro que impide completamente la radicación de las semillas. La raíz no tiene ya alimento, no hay tierra, no hay sustancia. El agua, estancándose sobre el suelo de piedras, pudre. El sol se pone al rojo en esas piedras y quema las plantas tiernas. Son los espíritus de los que en lugar de la sencilla doctrina de Dios ponen complicadas doctrinas humanas. Reciben mi palabra hasta incluso
con alegría. Momentáneamente se sienten impresionados y seducidos por ella, pero luego sería necesario tener el heroísmo de trabajar duro para limpiar el campo, el espíritu y la mente de todo el pedregal de los oradores vacíos. Entonces, la semilla echaría raíz y se haría una fuerte macolla. Sin embargo, así no es nada. Es suficiente un temor a represalias humanas, es suficiente la reflexión, y luego, ¿qué respuesta voy a recibir de los poderosos? Para que la pobre semilla, carente de alimento, languidezca. Es suficiente con que todo el pedregal se remueva con el sonido vano de los centenares de preceptos que han reemplazado al precepto, para que el hombre perezca con la semilla recibida. Israel está lleno de ello. Esto explica por qué el ir a Dios está en razón inversa del poder humano. Por último, las tierras surcadas de caminos, polvorientas, desnudas, las de los mundanos, las de los egoístas. Su comodidad es su ley, su fin, gozar. No trabajar, sino vivir en la indolencia, reír, comer. En ellos reina el espíritu del mundo. El polvo de la mundanidad recubre el terreno y éste se hace arenoso. Los pájaros, o sea, el producto de su molicie, se lanzan hacia esos 1000 senderos que han sido abiertos para hacer más fácil la vida. Luego el espíritu del mundo, o sea, el maligno, picotea y destruye todas las semillas caídas en este terreno abierto a toda sensualidad y ligereza.